Según diversas encuestas realizadas este mismo año 2022, la salud mental es ya la principal preocupación de la ciudadanía española por encima del cáncer o el propio coronavirus. De la mano de ello, cada vez estamos más preocupados por brindar a nuestros niños y niñas una educación que sirva para prevenir problemas psicológicos en su desarrollo y más tarde en la vida adulta, y que les proporcione herramientas para su bienestar emocional y psicológico. Hoy en nuestro espacio de salud vamos a hablar de ello, de la importancia de educar para proteger la salud mental. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro, ¿qué tal? Bueno, para comenzar abordando este tema, ¿deberíamos plantearnos, Isabel, incluir más educación emocional y herramientas psicológicas en los contenidos educativos de nuestros niños y niñas? Bueno, pues parece que cada vez nos estamos dando cuenta de que es importante que los contenidos educativos no solo incluyan las materias tradicionales de lengua, matemáticas o inglés, sino que hay una serie de necesidades emocionales y psicológicas de la mano de las circunstancias que vivimos, que se están poniendo de manifiesto en nuestros niños y adolescentes. Pero bueno, yo no creo que esto sea solo una cuestión de incluir educación emocional en la escuela, que no digo que no pueda ser importante, pero creo que la pandemia de salud mental, y la llamamos así, que estamos viniendo observando en la infancia y en la adolescencia en los últimos años, es algo más de tipo estructural, que no solo tiene que ver con la educación formal del colegio, sino también con las circunstancias familiares, que son vitales en estas etapas, las situaciones económicas, las situaciones sociales, etcétera, y que por tanto pues debe ser abordado en todas esas áreas. Pero bueno, sí que es cierto que las generaciones de antes, de nuestros padres, le daban mucha importancia a la educación formal del niño, de que aprendiera a leer, a matemáticas, a que tuviera unos estudios, a que sacara buenas notas. Y ya en estas generaciones nos estamos dando cuenta de que realmente eso es importante, pero no se trata solo de eso, sino de educar para que sean seres humanos con salud mental y con equilibrio emocional, y otros tantos valores como serían pues el esfuerzo, la responsabilidad, la empatía, porque sin eso pues no hacemos nada. Acabas, Isabel, de mencionar que el ámbito de las familias es de vital importancia, porque parece que tiene un peso muy importante en la salud mental cuando somos niños y niñas. ¿Qué problemas afectan con más frecuencia desde la familia? Bueno, pues al final la circunstancia de cada familia es donde el niño crece y se desarrolla, por lo que es imposible que no le afecte y que no se vea implicado en esas situaciones. Los padres a veces hay que decir que hacen lo que pueden con lo que tienen, que están envueltos en situaciones de precariedad laboral, hay muchos problemas económicos en las familias, hay circunstancias que digamos que son sociales, que se escapan al control de cada padre y madre, y son temas que deben ser abordados, por así decirlo, por quienes mandan para fomentar el bienestar social. Pero luego sí que hay otros aspectos en los que los adultos tenemos mucha responsabilidad y que sí que podríamos controlar, como por ejemplo el estilo educativo o las pautas educativas que seguimos, que muchas veces son las que llevan a los niños y adolescentes a las consultas de psicología y también a los padres para aprender a hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, nos encontramos muchos problemas relacionados con la sobreprotección parental o los llamados padres helicóptero, ¿no?, que son padres que actúan sobrevolando, por así decirlo, la vida entera de sus hijos e hijas, supervisándolo todo, muy hiperalerta de cualquier problema para estar ahí controlando y supervisando. Quizás muchas veces esta manera de ejercer la paternidad y la maternidad viene por carencias que estos propios padres y madres tuvieron en su propia infancia y desde la mejor de las intenciones hacia sus hijos e hijas, ahora no quieren que estos vivan lo que ellos vivieron y se van justo al polo opuesto, lo que paradójicamente en lugar de proteger a los niños y niñas los acaba perjudicando, sobre todo a nivel de salud mental. Con padres helicóptero nos estamos refiriendo a padres que no dejan quizás que sus hijos se enfrenten a las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Bueno, hay un libro de Miguel Ángel Conesa que se llama Hacia el sentido,
que dedica un espacio a este tema precisamente para marcar la relación de este estilo educativo sobreprotector con los problemas de salud mental y emocional que nos estamos encontrando en la infancia. Y él distingue 3 tipos de padres helicóptero. Él dice que están los helicópteros de combate, que son esos padres que defienden a sus hijos a ultranza, que evitan que sean atacados, es decir, cuando por ejemplo un profesor lo suspende o le quita nota por cualquier cosa, o el entrenador de fútbol no lo escoge para el partido del fin de semana. Son estos padres que intervienen con ese otro adulto para que su hijo no sea suspendido o para que acabe jugando el partido. Es decir, no dejan que sus hijos se enfrenten a las frustraciones de la vida, que luego en la vida adulta nos las comemos constantemente. Luego Miguel Ángel Conesa dice que están también los helicópteros de tráfico, que son padres que van siempre hipervigilantes para ver por qué camino anda su hijo. Y en el momento en que ven que se desvía de lo que ellos creen que debería ser, intervienen. No dejan equivocarse desde lo que ellos creen que está bien, claro está. Es decir, en el momento en que mi hijo diga que, por ejemplo, no quiere hacer el bachillerato y que quiere formarse porque quiere montar un negocio, pongámosle, por ejemplo, de hostelería, pues intervengo porque yo creo que mi hijo se está equivocando en su decisión. Y luego, si queréis, veremos las consecuencias que nos encontramos en consulta en los hijos de este perfil de padres. Y luego Conesa dice que están los padres helicópteros de rescate, que son los que solucionan todos los problemas de sus hijos. Son los que, si el niño no lleva los deberes apuntados en la agenda, pues van corriendo a escribirle a la maestra un WhatsApp para ver qué deberes hay, o a los padres del grupo del WhatsApp, no dejando al final que el niño se enfrente a las consecuencias de haberse olvidado de apuntar los ejercicios. Mira, del otro día me llamó mucho la atención porque en Facebook hay como grupos de compañeros de psicología de mi profesión de psicólogos que intercambiamos pues libros, materiales, información de cursos, de formaciones, y me llamó mucho la atención una publicación en la que una madre de una, imagino que psicóloga, recién graduada, imagino que pues tendrá como mínimo 23 años, preguntaba información para su hija para inscribirla en un máster. O sea, ¿hasta qué punto llegan estos padres helicópteros sobrevolando la vida de los hijos e hijas? Qué fuerte. Oye, ¿y qué consecuencias puede tener esto para la salud mental y para la vida de los hijos de padres y madres, como dices, la famosa palabra helicóptero? Bueno, pues todas estas dinámicas familiares luego generan consecuencias, claro, que llevan al sufrimiento emocional conforme ese niño o ese adolescente va creciendo y va entrando en la vida adulta. Por ejemplo, cuando hemos hablado de los padres helicóptero de tráfico, que están hipervigilantes de que sus hijos no se salgan del camino que ellos consideran que es lo correcto, suele pasar que los niños se convierten en adultos inseguros, que necesitan constantemente sentir la aprobación de los padres antes de dar cualquier paso, porque no tienen criterio propio, es decir, confían en que el criterio absoluto correcto es el que tienen los padres y se olvidan de que la opinión de los padres es simplemente una opinión más, que también puede estar equivocada y que hay otros caminos. Luego también es que esa hipervigilancia, porque el niño no se salga de la senda o se equivoque desde nuestro criterio, les lanza el mensaje de: hijo, tú déjame a mí porque tú no eres competente, porque tú no vales. Lo cual, pues ya os imagináis lo que hace con la autoestima del niño, la derriba totalmente. Y a la hora de tomar decisiones, entonces le resulta un mundo, cuando en realidad, pues sabéis que la vida se compone de decisiones y el mejor regalo que le podemos hacer a un niño es que por sí mismo desarrolle esas herramientas para tomar sus propias decisiones con seguridad y asumiendo que todo en esta vida tiene sus pros y sus contras. Luego, hablando de decisiones, son niños que no entrenan la tolerancia a la frustración para asumir su responsabilidad. Es decir, cuando los padres son siempre quienes asumen la responsabilidad, yo, con tal de no verme frente a la frustración de poder equivocarme, delego sobre mis padres, y si entonces se equivocan, la culpa es de ellos. Y eso, pues, más adelante, luego en la adolescencia y en la vida adulta, lleva a muchos conflictos a nivel de familia. Y desde hace unos años nos encontramos cada vez más preocupados porque no estamos educando, quizás, a nuestros niños y niñas en el valor del esfuerzo, ¿no? ¿Puede esto hacer que se desarrollen como adultos insatisfechos emocionalmente?
Bueno, con esto yo creo que debemos quedarnos en términos medios y explico por qué. El valor del esfuerzo es importante, el que aprendan que en la mayoría de las ocasiones todo lo que queremos conseguir cuesta un esfuerzo y todo conlleva sacrificios. Y desde que son pequeños puede ser muy importante el motivarlos en que vayan consiguiendo pequeñas metas alcanzables, que se superen, que encuentren motivaciones, quizás un hobby, un deporte, una implicación, un voluntariado en el medio ambiente o en cualquier área que les haga, por así decirlo, tener un motivo y desarrollar ese valor del esfuerzo y del sacrificio. Esto es una fuente de autoestima y de sensación de capacidad para nuestros niños y adolescentes. Lo que sí que me gustaría matizar es una cosa. En la generación de los que ahora somos millennials, se nos decía mucho esto de el esfuerzo como que si te esfuerzas en la vida puedes conseguir todo lo que te propongas. Y esto también ahora con la situación que estamos viviendo de crisis económica, de precariedad laboral, la pandemia, ¿no? Ha llenado mucho las consultas de psicología porque somos una generación que interiorizó que si nos esforzábamos llegaríamos a todo lo que nos propusiéramos, y ahora que vemos que no es cierto, pues hay mucha culpabilización, entran esas voces críticas internas que interiorizamos como que por nuestra educación que llega un poco a hacernos sangre. Entonces, con esto del esfuerzo, un término medio es que por más que te esfuerces, habrá cosas que no podamos conseguir porque no dependan de nosotros, porque de lo contrario vamos a tener mucha ansiedad y mucha frustración. Por eso yo creo que cultivar el valor del esfuerzo es importante desde que son pequeños, pero también el ser compasivos con nosotros mismos cuando las circunstancias no dependen de nosotros. Desde pequeños es importante educarles en que se esfuercen desde su parcela de lo que pueden, pero que tampoco haya una autoexigencia de aquello que no depende de nosotros. No entrar, Isabel, a comparar a nuestros niños y adolescentes con lo que deberían hacer o lo que hicimos nosotros cuando éramos niños. Supongo yo que tampoco sería bueno para la salud mental, ¿no? No, claro, realmente estamos, o hemos mencionado aquí en varias ocasiones que la autoimagen que se generan los niños y niñas en la infancia, la imagen que se hacen de sí mismos es la que le mostramos los adultos. Entonces, si les mostramos que son incapaces, al final así se van a sentir. Entonces es muy importante que en estas edades mostremos una aceptación incondicional de ese niño, en plan, yo te quiero, te querré siempre incondicionalmente, aunque eduquemos siempre reforzando y fomentando esas conductas que queramos que desarrollen y que potencien. Antes se hablaba de corregir a través del castigo, de la regañina en la educación tradicional, y ahora ya sabemos que funciona más lo de potenciar lo que queremos que desarrollen y que potencien. Bueno, hoy hemos puesto sobre el tema de educar para el bienestar emocional en la infancia. ¿Alguna forma para poder hablar contigo de este tema o de otros, Isabel? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues como siempre estamos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y para hablar de este tema o de cualquier otro que queráis consultar. Pues Isabel, gracias como siempre. La semana que viene más y mejor. Hasta la semana que viene, un saludo.